Imagínate al borde de la cama, con el día agotado y las cosas sin salir según lo planeado. Te quitas los zapatos, te quitas la corbata, la ropa ya empieza a pesarte, y delante solo se acerca la sombra de la noche. Recuerdo bien los momentos en que las sombras de la noche me pesaban, cuando las preocupaciones y los miedos parecían multiplicarse en la quietud de casa. Tumbado, mirando al techo, me perdí en un mar de pensamientos turbulentos. La angustia y las ansiedades llegaron como olas, intentando ahogarme, y me pregunté, ¿cómo puedo encontrar paz en esta oscuridad? Es en noches como esta, cuando recordamos la importancia de buscar al Señor. La palabra de Dios nos ofrece un refugio seguro. El Salmo 91:1 dice, El que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará. Este versículo es como un bálsamo para el alma afligida. Nos asegura que si nos acercamos a Dios, encontraremos descanso y protección bajo su amoroso cuidado. El escondite del Altísimo es un lugar seguro, donde las preocupaciones no pueden alcanzarnos, donde la oscuridad deja de tener poder sobre nosotros. Pero necesito hacerte una pregunta. Si continúas sin clamar al Señor antes de dormir, ¿cómo descansará tu alma? Sin oración, sin rendición. La vida puede convertirse en una batalla continua, una lucha solitaria contra miedos y ansiedades. ¿Alguna vez te has parado a pensar que, al ignorar la oración antes de dormir, puedes estar dejando una puerta abierta para que los miedos se asenten más profundos en tu mente y corazón? La falta de oración puede hacer que la oscuridad gane espacio en nuestras vidas, abriendo puertas para que el enemigo actúe. ¿Cuántas veces he escuchado voces de miedo e inseguridad resonando en mi mente durante la noche? Pero es precisamente en estos momentos cuando Dios nos llama a buscar el poder transformador de la oración. Rezar antes de acostarse no es solo un acto ritual, es una necesidad espiritual. Es el momento de buscar refugio y seguridad en nuestro Padre Celestial. Al orar, llevamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades a Dios, y Él, en su infinita misericordia, nos ofrece consuelo y paz. Si estás luchando con pensamientos de angustia y desesperación mientras te tumbas, recuerda que la oración es tu refugio. Cuando te acercas a Dios en oración, le invitas a estar presente en tu vida, a formar parte de sus batallas y a proteger tu corazón. Es en la oración donde encontramos la fuerza para afrontar los desafíos del amanecer. Al orar, no solo hablamos, sino que también escuchamos la voz del Señor, que nos trae esperanza y dirección. Así que antes de irte a la cama esta noche, recuerda clamar al Señor. Él se preocupa por ti, conoce tus dificultades y quiere que descanses en su presencia. No dejes que las sombras de la noche te pesen sin buscar la luz que viene de Dios. La oración es la clave que abre las puertas de la tranquilidad y nos prepara para la lucha. Nunca duermas sin decir esta oración. ¿Por qué tan a menudo no rezamos antes de dormir? Os pregunto, ¿qué os ha mantenido alejados del altar en este momento crucial? El pecado, la distracción, la falta de fe, todos estos factores han contribuido al descuido de la oración. Mirando a mi alrededor, veo muchas casas donde la oración ha sido apartada, como si fuera solo una formalidad o algo que se puede hacer más adelante. Las noches se convirtieron en momentos de tensión, donde la angustia reemplazaba la paz. Es como si viviéramos en un mundo que fomenta la distracción. Estamos rodeados de televisión, redes sociales, notificaciones constantes en el móvil que inundan nuestra mente con pensamientos y preocupaciones. ¿Y qué pasa con la oración? La oración acaba siendo sofocada. No debemos olvidar lo que está escrito en Juan 1:5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Te das cuenta de que la oración no es solo un diálogo? Es la luz que surge en medio de la oscuridad de nuestras vidas. Cuando abandonamos esta práctica, permitimos que la oscuridad se apodere de nuestros corazones y mentes. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Has olvidado que la oración es la luz que ahuyenta la oscuridad? Renunciar a este diálogo con Dios es como dejar una puerta abierta al enemigo. Permites que el miedo, la duda y la inseguridad entren sin resistencia. ¿Cuántas veces te ha pasado esto en la vida? Recuerdo una época en la que las preocupaciones dominaban mis pensamientos y me sentía incapaz de rezar. Creo que muchos de vosotros ya habéis pasado por esto. Como pastores y siervos de Dios, no estamos exentos de dificultades. Al contrario, estas dificultades nos conectan aún más con las aflicciones de nuestro pueblo. Es un círculo vicioso. La falta de oración genera ansiedad, y la ansiedad, a su vez,
nos distancia aún más de Dios. Cuando dejamos la oración en segundo plano, nos ponemos en riesgo. Esto no es solo una cuestión de fe, sino de protección espiritual. El enemigo siempre está alerta, apuntando a los momentos de fragilidad. Señor, confieso que en tantos momentos de distracción no logré buscarte como debería. Debemos entender que la oración es la clave para resistir el embate del mal. Es el momento en que buscamos la presencia de Dios y encontramos la fuerza para vencer las batallas que nos esperaban. Muchos me preguntan, ¿cómo puedo volver a la oración? Y siempre digo, empieza simplemente. Recuerda la belleza de dialogar con el Señor. Cada palabra que pronuncias es un paso más cerca de Él. La oración no tiene por qué ser complicada. Puede ser una conversación sencilla y sincera, en la que expongas tu angustia, tus miedos, tus ansiedades. Su corazón roto encuentra consuelo en la presencia del Padre. Sin embargo, hay una raíz más profunda que debe abordarse, una razón por la que descuidamos este momento sagrado. ¿Cuál es la verdadera raíz de nuestra negligencia? A menudo es por orgullo o por la creencia de que podemos afrontar los desafíos solos. ¿Quién aquí nunca se ha sentido capaz de resolverlo todo por sí mismo? Estamos conectados con el mundo, compitiendo por reconocimiento y validación, y esto puede llevarnos a olvidar que nuestra verdadera fuente de fuerza proviene de Dios. Romanos 12:3 nos recuerda: porque lo que digo, por la gracia que me fue dada, a todo el que está entre vosotros, que no se considere superior a lo que debería, sino que debe tener una opinión sobria, según la medida de fe que Dios haya impartido a cada uno. Reflexionemos. ¿Cómo podemos pensar que somos autosuficientes ante los desafíos de la vida? Cuando nos levantamos en nuestra propia mente y despreciamos la oración, estamos abriendo brechas para el enemigo. Trabaja astutamente para desacreditarnos, y no debemos olvidar que tras una apariencia de autosuficiencia se esconde una verdadera batalla espiritual. Hay una lucha en marcha, incluso cuando no podemos verla. Cada momento perdido en oración es una victoria para el adversario, y debido a esta batalla invisible, la oración se convierte en un campo de batalla, donde luchamos contra las fuerzas espirituales que actúan en las sombras. El adversario se mueve en la oscuridad, observando cada vez que bajamos la guardia. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: estad sobrios, velad, porque tu adversario el diablo merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar. El apóstol Pedro hace un llamado a la vigilancia. ¿Te das cuenta de la seriedad de este mensaje? Si te niegas a levantarte en oración, te entregas al enemigo, permitiéndole actuar sin resistencia. Por eso, os pido que reconozcáis esta realidad y os den cuenta de que vuestra vida, vuestra familia y vuestro futuro están en juego. Cada momento en que no oramos, no solo perdemos la oportunidad de conectar con Dios, sino que también nos convertimos en blancos fáciles para el enemigo. No podemos subestimar el poder de la oración. No podemos dejarla como una formalidad o un último recurso. Ignorar las súplicas de Dios puede tener consecuencias devastadoras. En la palabra encontramos relatos de personas que endurecieron sus corazones, y su desobediencia a veces llevó a consecuencias irreversibles. Estos ejemplos son una llamada de atención para nosotros. No podemos jugar con nuestra fe. Hoy es el día de la decisión. El tiempo de procrastinar ha terminado. Tenemos que levantarnos, orar y restaurar nuestra conexión con el Señor. Por eso, os animo a comprometeros a no dejar nunca más la oración a un lado. Acepta este reto. Recuerda que no estás solo en este camino. El Señor está a tu lado y quiere escucharte. Haz de este momento una prioridad en tu vida. ¿Qué harás esta noche cuando te vayas a la cama? ¿Dejarás que tus miedos te dominen o buscarás la presencia del Altísimo? La elección es tuya. En este proceso, rezo para que Dios te dé un corazón dispuesto a entregarte en oración. Si estamos dispuestos a cambiar nuestra postura, tenemos todo para ganar esta batalla que nos rodea. Qué gran es el poder de la oración. Nos rescata, nos restaura y nos fortalece. Cuando se produce alboroto, comienza a suceder algo sobrenatural. Así que no dejes que pase otra noche sin que llames a la puerta del Señor, buscando su presencia. Recuerda siempre, la oración es el primer paso para abrir las puertas de su corazón y permitirle entrar y transformar tu vida. ¿Cuál es la verdadera raíz de nuestra negligencia en la oración? ¿No nos damos cuenta de que detrás de cada vacilación para orar hay una trampa sutil del enemigo que busca alejarnos de la presencia de Dios y dejarnos vulnerables? A menudo, esta raíz tiene su raíz en el orgullo y en la creencia de que podemos afrontar los retos de la vida solos.
Quiero que lo consideres un momento. Todos hemos pasado por eso. A lo largo de nuestras vidas, nos dejamos llevar por una oleada de autoconfianza, creyendo que tenemos control sobre las situaciones, que podemos resolver nuestros problemas sin la ayuda del Señor. Este orgullo a menudo proviene de nuestra cultura, que exalta la independencia y el poder personal. Y cuando enfrentamos dificultades, ¿quién nos enseña a depender del Señor? La palabra nos advierte que el orgullo precede a la destrucción. Proverbios 16:18. Debemos entender que si no somos humildes, corremos el riesgo de caer en las garras de la autosuficiencia. Cuando miramos la vida y creemos que podemos afrontar todo sin Dios, en realidad nos estamos poniendo en un lugar vulnerable. Cada uno de nosotros debe reconocer la verdad en Romanos 12:3. Porque digo por la gracia que me fue dada a todo el que está entre vosotros, que no se considere superior a lo que debería, sino que debe tener una opinión sobria, según la medida de fe que Dios haya impartido a cada uno. Cuando leemos este pasaje, recordamos que la verdadera humildad no es una debilidad, sino una fortaleza. Es hora de admitir que le necesitamos. Y aquí está el meollo del asunto. El enemigo trabaja astutamente para desacreditar nuestra necesidad de Dios. Utiliza el orgullo para alejarnos de la oración, haciéndonos creer que somos lo suficientemente capaces por nuestra cuenta. Pero esto no es cierto, y cada uno de nosotros ha experimentado el dolor de esta ilusión. Hay momentos en los que la vida se siente como una batalla constante. Aquí es donde debemos recordar que esta pelea no es solo física, es una batalla espiritual. Cada momento perdido en oración es una victoria para el adversario. Cuando nos alejamos del altar, cuando dejamos la oración a un lado, estamos debilitando nuestra propia posición en la guerra espiritual. El enemigo no necesita mucho. Una puerta entreabierta es suficiente para que entre y comience a sembrar dudas, miedo y ansiedad en nuestros corazones. La oración es el arma poderosa que Dios nos ha dado para combatir estas fuerzas. Es un diálogo divino que nos fortalece y nos revitaliza para afrontar los desafíos de la vida. ¿Sabías que la oración se convierte en un campo de batalla? Esta es una de las verdades más profundas que necesitamos comprender. El oponente se mueve en las sombras, siempre buscando oportunidades para atacar. Cuando no rezamos, básicamente estamos bajando la guardia. El apóstol Pedro nos recuerda, en 1 Pedro 5:8, que el diablo es como un león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Ahora, puede que pienses, pero no estoy haciendo nada malo. Puede ser cierto, pero el simple hecho de no rezar es una forma de dejar el campo abierto al enemigo. Al no buscar la ayuda de Dios, en realidad estamos haciendo nuestras vidas vulnerables. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que, durante un tiempo, fueron firmes en la fe, pero tras un periodo sin orar, sucumbieron a los desafíos de la vida diaria? Recuerdo a un amigo que, por orgullo, pensaba que podía manejar todos los problemas sin pedir ayuda. Empezó a distanciarse de la oración, de la comunión con otros creyentes, y no tardó en perderse en la oscuridad. Al mirar atrás en su vida, se hizo evidente que la falta de oración había sido su perdición. Es doloroso ver lo que ocurre cuando alguien se aparta del Señor. No es solo una caída espiritual, es un proceso. Los problemas empiezan a acumularse, las presiones del mundo se intensifican, y, sin el refugio de la oración, todo se convierte en una carga aplastante. Por tanto, no podemos subestimar el poder de la oración. La Biblia nos da muchos ejemplos de lo vital, que es la oración para resistir la tentación y provocaciones del enemigo. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, nos estamos armando para la batalla. Recuerda la historia de Daniel, que, incluso ante la amenaza de una guarida llena de leones, no dudó en arrodillarse y rezar. Su compromiso con la oración era tan firme que prefería arriesgar su propia vida antes que renunciar a ese tiempo especial con Dios. ¿Y el resultado? La protección divina le sostenía. Pero ¿qué pasa con quienes cedieron a las circunstancias? ¿Te imaginas que les alejó del Padre y los llevó a trampas peligrosas? Sin duda, eran los mismos sentimientos que luchamos a diario: orgullo, distracción, autosuficiencia. La verdadera humillación ante Dios trae consigo sabiduría. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Necesitamos esta gracia? Si te sientes perdido, incapaz de afrontar tus desafíos, es hora de humillarte y buscar sinceramente el rostro del Señor en la oración. El orgullo es el mayor enemigo de la oración.
Cuando nos volvemos humildes ante Dios, reconocemos nuestra dependencia de Él, y es allí, justo ahí, donde vemos el poder del Señor manifestarse abundantemente. Muchos de nosotros aún no hemos pasado por este proceso de rotura. Es doloroso, pero necesario. La belleza de someterse al Señor es que Él nos eleva. Se agacha para escuchar nuestras oraciones y nos responde con amor, compasión y gracia. Dios te espera con los brazos abiertos, listo para restaurar lo que se ha perdido. Que cada uno de nosotros busque esta relación profunda y honesta con el Señor. Así que pregunto, ¿estás dispuesto a romper con el orgullo que te ha impedido rezar? ¿Estás preparado para reconocer que tu fuerza no viene de ti mismo, sino de arriba? Es hora de dar un paso adelante, entregarse completamente a Dios y llevarle todo en oración. La oración es un acto de fe y un compromiso con el Señor que cambia nuestra realidad. Cada oración que rezas es una oportunidad para el combate. Es un momento para rescatar la libertad que te pertenece por derecho, pero que se perdió por negligencia. No permitas que pase ni un día más sin que busques la presencia de Dios. Permite que la luz de la oración invada tu vida y deja que las sombras de la duda y el miedo sean alejadas. La oración es tu acceso a la victoria y al mismo tiempo tu protección frente a la oscuridad. Si buscas a Dios, encontrarás refugio, fortaleza y valor para enfrentarte a lo que tengas delante. La elección es tuya y te insto a que elijas el camino de la oración y confíes plenamente en el poder que tiene en tu vida. En este momento, reflexiona profundamente. ¿Qué has dejado a un lado? ¿Qué te impide acceder a las promesas de Dios a través de la oración? Haz de este momento el comienzo de un viaje transformador. La oración es el primer paso. De ahí surge el valor para enfrentar las batallas y la esperanza de días mejores. Así que os invito a entregaros ahora al poder de la oración, a darle prioridad y a aseguraros de que, al hacerlo, vuestra vida se transformará radicalmente. Al considerar este llamado a la oración, debemos entender que la oración no es solo una práctica espiritual, es el puente que nos conecta con el mismo corazón de Dios. Es a través de la oración que encontramos dirección, esperanza y fuerza renovada. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos exhorta a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento que nos recuerda que la comunicación continua con el Señor debe ser la seña de identidad de la vida de un cristiano. Pero, ¿cómo podemos establecer esta disciplina sin que se convierta en una carga? La verdad es que muchos de nosotros empezamos con buenas intenciones, pero con el tiempo dejamos que las distracciones y las tareas diarias nos alejaran de nuestros momentos de comunión con Dios. Aquí necesitamos un enfoque cultivado, y para ello necesitamos una actitud de compromiso y determinación. Hacer de la oración una prioridad también significa renunciar a otras distracciones que pueden alejarnos del propósito superior que Dios tiene para nosotros. Piensa un momento. ¿Cuántas veces divaga tu mente durante la oración? ¿Cuántas veces empiezas tu conversación con Dios, pero pronto te encuentras pensando en un compromiso que necesitas asumir o en una tarea que aún no has cumplido? La distracción es una de las armas más efectivas del enemigo para mantenernos alejados de la presencia de Dios. Por lo tanto, el primer paso hacia una oración efectiva es crear un entorno propicio para este diálogo sagrado. Busca un lugar tranquilo, lejos de distracciones, donde puedas encontrarte con el Señor en un espacio seguro. Reserva una hora concreta, como harías con una cita importante. Prepárate para entrar en este lugar sagrado con anticipación y apertura para escuchar la voz de Dios. Debemos emanar la práctica de la meditación sobre las Escrituras. La Biblia no es solo un libro ordinario, es la propia palabra de Dios, viva y eficaz. Cuando nos encontramos con la palabra, nos enfrentamos a la verdad y la sabiduría que moldean nuestros corazones y mentes. Así que, al orar, es vital que integremos la meditación sobre la palabra en nuestra práctica. La palabra de Dios nos da el lenguaje para orar y nos enseña a alinear nuestros deseos con la voluntad del Señor. Si tienes un versículo que te conmueve, úsalo en tu oración. Afirma las verdades del Salmo 23, por ejemplo. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Al afirmar esta verdad, no solo estás orando, sino también apropiándote de la promesa de protección y presencia constante de Dios. Además, practicar el ayuno puede ser una poderosa adición a tu vida de oración.
El ayuno es una forma de privarte de algo para centrarte más intensamente en buscar a Dios. En Mateo 6, 16, 18, Jesús nos enseña que el verdadero ayuno debe hacerse discretamente, con el objetivo de acercarnos a Él. A través del ayuno, alineamos nuestra carne con el Espíritu y hacemos espacio para derramamientos más profundos de su gracia y poder en nuestras vidas. Al ayunar, elegimos priorizar a Dios por encima de nuestras necesidades físicas, mostrando así nuestra dependencia de Él. Es en este espacio donde han tenido lugar muchos testimonios de milagros y restauraciones. Otra área relevante es la intercesión. Rezar por los demás es una forma poderosa de mostrar amor y compasión, y también es una práctica esencial en la vida de un cristiano. Cuando intercedemos, no solo presentamos las peticiones de los demás ante Dios, sino que también apoyamos a nuestros hermanos y hermanas en la lucha espiritual. En Santiago 5:16 nos animan: Confiesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Esta práctica no solo aporta sanación a los demás, sino que también nos fortalece. Cuando te unes a Dios para orar por la vida de otra persona, sucede algo poderoso. Empiezas a sentir el peso de sus luchas y la oración se convierte en una fuente poderosa de esperanza y transformación. Igualmente importante es el tiempo de silencio y reflexión en la oración. El manto auditivo de nuestra vida moderna a menudo nos impide oír la voz quieta de Dios. Puede ser difícil encontrar momentos de tranquilidad en medio del caos, pero necesitamos buscar esos momentos intencionados. En el Salmo 46:10 se nos llama a guardar silencio y saber que yo soy Dios. Esta invitación requiere que nos detengamos, calmemos nuestro corazón y escuchemos la dirección y el consuelo que solo Él puede ofrecer. En nuestro silencio, tenemos la oportunidad de recibir instrucciones para los próximos pasos y una paz que supera toda comprensión. Y recuerda, la oración no debe ser una lista de peticiones, sino un diálogo continuo. A medida que te dedicas más a orar, empezarás a darte cuenta de que Dios no solo responde a tus peticiones, sino que también moldea tus deseos y prepara tu corazón para el propósito que tiene para ti. Mientras oráis, os animo a ser vulnerables ante Dios. Abre tu corazón y lleva tus preocupaciones, dudas y miedos a Él. No tengas miedo de expresar tu frustración o confusión. Dios es lo bastante grande para manejar todo esto. En el Salmo 62, verso 8, se nos recuerda que poned nuestra confianza en Él en todo momento. Derramad nuestro corazón delante de Él. Esta es la verdadera esencia de la oración, una relación auténtica. Por último, un recordatorio importante. No te desanimes si la respuesta no es inmediata. El camino de fe y la vida de oración a menudo parecen sujetos al tiempo de Dios, no al nuestro. En nuestro tiempo de espera, aprendemos a ser fiel y confiar. Así como Abraham tuvo que esperar a que se cumplieran las promesas de Dios en su vida, nosotros también estamos en un proceso. Permítete moldear en este proceso, sabiendo que cada oración que rezas es una semilla que puede tardar en germinar. Pero la palabra de Dios nos asegura que la alegría llega por la mañana. La esperanza, incluso en tiempos de espera, es lo que nos mantiene firmes. Querido amigo, la oración es un viaje, no un destino. Haz que sea el centro de tu vida y observa cómo tu corazón se vuelve más en sintonía con Dios. Es a través de la oración donde encontramos propósito y dirección. Por eso, clamo una vez más: elige rezar. Cuando te comprometes a entregar tu vida a Dios en oración, empiezas a experimentar un poco del cielo aquí en la tierra. Una relación viva y palpitante con Él es la verdadera clave de la vida que Dios ha soñado para ti. Es hora de aceptar esa verdad y dar el paso que transformará tu vida para siempre. ¿Qué está en juego cuando nos comprometemos a dedicarnos a la oración? Reflexionemos sobre eso. Cuando nos ponemos en oración, no solo hablamos con el Creador del universo, estamos realizando un acto de adoración, intercesión y transformación. La oración se convierte en la savia vital que nos conecta con nuestro propósito y, más importante aún, con nuestro Dios. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos la guía poderosa. No os preocupéis por nada, pero en todo, haz que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica, con gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Fijaos en la riqueza de estas instrucciones. La ansiedad puede consumirnos y desgastarnos,
pero la respuesta de Dios es que debemos llevarla a Él en oración. Esta práctica nos libera y nos permite intercambiar ansiedad por paz. Es una invitación divina a participar en este intercambio. Quiero que entiendas que cuando te entregas en oración, no solo liberas tus preocupaciones, sino que también haces espacio para la acción de Dios en tu vida. Al llevar tus peticiones junto con el día de acción de gracias, comienzas a cultivar un corazón agradecido, uno que ve más allá de las dificultades y se centra en las promesas. La verdad es que la oración es inseparable de la gratitud. Cuando oramos, estamos llamados a recordar quién es realmente Dios y lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Esto nos ayuda a ver sus promesas con más claridad. A veces, cuando nos enfrentamos a desafíos, parece que Dios nos ha olvidado, pero al recordar sus bendiciones pasadas, nuestra fe se renueva. Por tanto, cada oración debe tener un elemento de alabanza y adoración. Como dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus cortes con alabanza. La gratitud debe estar arraigada en nuestro ser, y la oración nos ayuda a cultivar esta actitud. Aún así, la oración no es solo sobre lo que recibimos o pedimos, también trata sobre la intimidad que desarrollamos con Dios. Al abrir nuestro corazón, le permitimos entrar en nuestras vidas y actuar de formas que a menudo no podemos imaginar. Mira a Moisés, que habló cara a cara con Dios. Éxodo 33:11. Esta comunión íntima no solo era un privilegio, era un reflejo del deseo de Moisés de conocer profundamente al Señor. Cuando oramos de esta manera, nos transformamos por su presencia y su palabra. Esto nos lleva al siguiente punto importante. La oración debe ser no solo una experiencia individual, sino también comunitaria. En Hechos 2:42, la palabra revela que los primeros cristianos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el compartir el pan y las oraciones. Entendían que la fortaleza de la comunidad cristiana estaba entrelazada en la oración conjunta. Y te pregunto, ¿cómo es tu vida en comunidad? ¿Has buscado estar con otros en oración? Cuando nos unimos en oración, somos como el cuerpo de Cristo, cada uno desempeñando su papel en la edificación del cuerpo. Si estás enfrentando desafíos, no dudes en buscar ayuda. Únete a un grupo de oración, comparte tus cargas con hermanos y hermanas que también pueden clamar al Señor por ti. Hay un poder increíble en estar en unidad, porque Jesús prometió que donde 2 o más se reunieran en su nombre, Él estaría presente. Mateo 18:20. La manifestación de Dios en un entorno de oración juntos siempre es más intensa, y el ánimo que podemos obtener del otro es invaluable. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos avivamientos comenzaron con un pequeño grupo de personas que se unieron en oración, buscando a Dios fervientemente. Piensa en algunas de las grandes figuras de la historia de la Iglesia que dedicaron sus vidas a la oración. Por ejemplo, Audi Tozer, quien enfatizó que la oración es el primer paso hacia una profunda comunión con Dios. Sus escritos suelen referirse a la importancia de buscar el rostro de Dios en la oración. Cuando las personas se unen en oración, pueden abrir los cielos y activar cambios que afectan a una ciudad, a una nación o incluso al mundo. Así que, ¿qué tal si formas parte de este movimiento? Dicho esto, también es esencial recordar el significado de la perseverancia en la oración. Encontramos en Romanos 12:12 otra exhortación. Regocijaos en la esperanza, sed paciencia en la tribulación, perseverad en la oración. No es fácil. A menudo podemos sentirnos desanimados cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas como nos gustaría. Pero recuerda, las oraciones no se tratan solo de resultados instantáneos, son sobre la relación. El proceso de espera es tan importante como la respuesta en sí. A Dios le interesa más moldear nuestro carácter que simplemente responder a nuestras peticiones. Quiere que nos volvamos más como Cristo. Por eso, cuando te enfrentes a un tiempo de espera, usa ese tiempo para profundizar tu relación con Dios. Busca conocerle mejor, medita en su palabra y estate atento a las pequeñas respuestas y guías que pueda darte. En medio de todo esto, no podemos olvidar el importante papel del Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Él es nuestro consolador, el que intercede por nosotros cuando no sabemos orar. Romanos 8:26 nos asegura: de la misma manera, el Espíritu ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos rezar, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Si alguna vez te has sentido tan abrumado que no sabías por qué orar,
Debes saber que el Espíritu Santo está contigo, intercediendo ante el Padre por tus necesidades. Es una verdad poderosa saber que no estamos solos en este camino. Por último, para disfrutar plenamente de la vida de la oración, necesitamos establecer un compromiso profundo de buscar al Señor. Abre tus manos y tu corazón y dile: Señor, estoy dispuesto a dedicar tiempo a mi oración. Estoy abierto y disponible para escucharte y ser moldeado según tu voluntad. Haz de este compromiso un acto de adoración, una entrega de todas las áreas de tu vida. La oración es un increíble viaje de transformación. Así que te invito a dar el paso de fe que puede cambiarlo todo en tu vida. Mientras te detienes en la oración, recuerda que Dios es fiel y justo para cumplir sus promesas. Rezo para que encuentres un nuevo nivel de intimidad con Dios y para que tu vida de oración sea rica y fructífera. Haz que la oración no solo forme parte de tu vida, sino también del corazón palpitante y vibrante de ella, porque al final, como dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, regocijaos siempre, reza sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Que esta expresión de la vida se convierta en tu realidad diaria. Amén. Mientras continuamos nuestro camino de oración, debemos reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y la fidelidad en nuestras vidas. El camino de la oración no siempre es fácil. Hay montañas que escalar, desiertos que cruzar y mareas de incertidumbre que pueden intentar derribarnos. Sin embargo, es en estos momentos cuando se forja la verdadera esencia de la fe. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de las cosas esperadas y la convicción de las cosas no vistas. La oración es la expresión visible de esta fe. Cuando oramos, estamos construyendo nuestra relación con Dios, y esa relación es la base que nos sostiene en tiempos de tribulación. A menudo sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, ni siquiera respondidas, pero debemos recordar que Dios actúa en tiempos y maneras que a menudo no entendemos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que esperar las promesas de Dios. Piensa en Moisés, que esperó pacientemente su llamada en medio de 40 años en el desierto. Su tiempo de espera no fue en vano, se convirtió en un gran líder y libertador del pueblo hebreo. A veces Dios simplemente quiere que confiemos en Él y en su plan. Nos invita a lanzar nuestras ansiedades sobre Él, como ocurre en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Aquí encontramos una invitación maravillosa. Dios se preocupa por nosotros. No es indiferente a nuestras luchas. Se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Así que, mientras ores, recuerda que tus preocupaciones son relevantes para Dios. No dudes en llevarlos ante Él. Esto es lo que desea, una relación de confianza y dependencia. Otra verdad poderosa sobre la oración es que nos ha sido dada como un medio para cambiar el mundo. ¿Alguna vez has notado que cuando oramos, no solo buscamos nuestra propia transformación, sino que también invocamos la voluntad de Dios sobre las situaciones y las personas? En Santiago 5:16, la palabra dice: la oración de los justos tiene mucho efecto. Es una afirmación impresionante y esperanzadora. Nuestras oraciones no son vacías, tienen poder. Cuando oramos, entramos en una alianza con Dios para provocar cambios e influir en las vidas. ¿Te imaginas siendo un agente de transformación en manos de Dios? Consideremos el ejemplo del profeta Jeremías, que intercedió fervientemente por el pueblo de Israel. Sus oraciones no solo ayudaron a consolar a la nación en tiempos difíciles, sino que también condujeron a importantes movimientos de restauración. ¿Qué te gustaría ver transformado a través de tus oraciones? Empieza a interceder no solo por ti, sino también por tu familia, amigos, tu ciudad, tu país. Sé un defensor orante de las causas de la justicia, la misericordia y el amor. Cuando te dedicas a orar por los demás, te conviertes en una luz en medio de la oscuridad. Además, la oración nos enseña la importancia de la humildad. Cuando oramos, reconocemos que necesitamos ayuda, que dependemos de algo más grande que nosotros mismos. Si miramos la oración del tabernero en Lucas 18:13, vemos un ejemplo poderoso de humildad. Dios mío, ten misericordia de mí, pecador. Esta actitud admisiva y sincera es precisamente hacia donde Dios quiere llevarnos. La humildad es la clave que abre las puertas de la gracia.
Cuando nos presentamos ante Dios con un corazón sincero, Él nos muestra su misericordia y nos concede su gracia. Mientras caminamos en oración, es esencial que también practiquemos la fe. A menudo, al orar, podemos sentirnos afectados por la duda. ¿Realmente funcionará esto? ¿De verdad Dios me escuchará? Estos pensamientos pueden surgir, pero debemos contrarrestarlos con la verdad de la palabra de Dios. La fe se activa escuchando la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Cuando somos capaces de llenar nuestro corazón y mente con las promesas de Dios, no solo aumentamos nuestra fe, sino que también creamos un entorno donde la oración puede prosperar. Permítanme recordarles que la oración también es un medio de gratitud. Al dirigirnos a Dios, debemos expresar nuestra gratitud por todo lo que es y por todo lo que ya ha hecho. Un espíritu agradecido transforma la forma en que oramos. Recuerda el Salmo 107:1 que dice: Alabado sea el Señor, porque es bueno, porque su misericordia perdura para siempre. Un corazón agradecido es un corazón que se abre a las bendiciones de Dios. A través de la gratitud, nuestras perspectivas cambian y podemos ver las dificultades a la luz del amor y la fidelidad de Dios. También es vital tener valor en nuestra vida de oración. En Efesios 3:12, Pablo declara que en Él tenemos audacia y acceso con confianza por nuestra fe en Él. No tengas miedo de acercarte al trono de la gracia. Puede que tus dudas e inseguridades hayan intentado frenarte, pero te animo a que recantes con valentía. Aférrate a la palabra de Dios y sabe que tienes derecho a clamar al Señor, traer tus peticiones y confiar en que Él las escuchará. Dios se presenta ante ti como un Padre amoroso, siempre accesible. Vamos a ponerlo en práctica. Te animo a que escribas una lista de oración. Empieza a escribir a las personas por las que te comprometes a orar, las situaciones por las que quieres clamar a Dios y, con el tiempo, anota también las respuestas. Ver lo que Dios hace nos anima y aumenta nuestra fe. Nos recuerda que las oraciones tienen un impacto real y pueden crear cambios sorprendentes. Y que, a medida que avanzamos, nuestros corazones se profundizan en esta relación de confianza con Dios. Concluiré esta reflexión recordando que nunca debemos subestimar el poder de la oración. Es un don que se nos ha dado establecer y profundizar nuestra relación con Dios, provocar un cambio ardiente a nuestro alrededor y permitirnos vivir la vida que Él desea para nosotros. Mientras sigues tu camino de oración, rezo para que tu expectativa se renueve y tu corazón se abra a lo que Él está logrando a través de tu fidelidad. La oración no es solo unas pocas palabras pronunciadas, es una declaración de fe y un llamado a la acción. Así que sigamos juntos en este poderoso camino de oración, sabiendo que nuestro Dios siempre es fiel y está listo para actuar. Amén. Mientras continuamos en este camino de descubrir el propósito y el poder de la oración, debemos fijarnos en un aspecto fundamental que a menudo pasamos por alto: la pasión. Cuando hablamos de oración, es vital que cultivemos una actitud apasionada hacia Dios. Te invito a reflexionar sobre lo que significa orar con fervor. En Santiago 5:16 encontramos que la oración de los justos es poderosa y eficaz. El poder de la oración no proviene solo de las palabras que decimos, sino de la intensidad con la que nos presentamos ante el Señor. ¿Cómo podemos cultivar esta pasión en nuestras oraciones? En primer lugar, debemos recordar la grandeza de Dios. En el Salmo 145:3 se escribe que grande es el Señor y digno de ser alabado, su grandeza es insondable. Cuando reconocemos lo grande y poderoso que es nuestro Dios, la oración se convierte menos en una obligación y más en una oportunidad para encontrarnos con aquel que nos ama incondicionalmente. A veces, todo lo que necesitamos es una visión renovada de Dios. Si nos centramos solo en nuestras circunstancias, perdemos fácilmente de vista la grandeza de quienes estamos hablando. Por lo tanto, mientras oráis, empezad a declarar las verdades sobre Dios. Exalta su nombre, recuerda quién es y lo que ha hecho. Esta práctica transformará tu corazón y tu mente. Otro aspecto crucial es la pasión por su palabra. La oración debe estar entrelazada con las Escrituras. Cada palabra que leemos en nuestras Biblias es como una flecha lista para ser disparada al cielo en forma de oración. Cuando estudiamos la palabra, encontramos promesas que podemos reclamar en nuestras oraciones. Mira la vida de Jesús. A menudo usaba las Escrituras en sus oraciones. Si el Hijo de Dios, que estaba en perfecta comunión con el Padre, seguía rezando las Escrituras, ¿cuánto más debemos hacer nosotros lo mismo?
Además, es fundamental mantener el corazón abierto al Espíritu Santo mientras oramos. El Espíritu es nuestro ayudante, quien nos guía y nos da discernimiento. En Juan 14:26, Jesús nos ofrece este consuelo. Pero el ayudante, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mientras oramos, pedimos al Espíritu que nos ayude a comprender las verdades de las Escrituras y que la revelación de su palabra nos guíe en nuestra conversación con Dios. Esto no solo aporta profundidad a nuestras oraciones, sino que también transforma nuestras vidas. Y la pasión en la oración también debe reflejarse en nuestro deseo de justicia y transformación en el mundo que nos rodea. En Mateo 5:14, Jesús nos llama la luz del mundo. Parte de nuestra vocación es interceder por la verdad, la justicia y la paz. No solo debemos rezar por nosotros mismos, sino también clamar por quienes están perdidos, afligidos y oprimidos. Como creyentes, estamos llamados a ser agentes de cambio. Cuando oramos por nuestro mundo, pedimos que la luz de Cristo brille en la oscuridad, transformando corazones y vidas. Una forma poderosa de intensificar esta pasión es a través de la oración grupal. Como ya he mencionado, estar en comunión con otros creyentes amplifica nuestro fervor por la oración. Al unirnos en oración, podemos compartir nuestras luchas y tener esperanza en Dios juntos. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos asegura que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente. La presencia de Dios se vuelve tangible y real cuando estamos unidos en la oración. No subestimes el poder de reunirse y orar por necesidades específicas, ya sean personales o comunitarias. Profundiza en tu vida de oración. Desafíate a orar por cosas que parecen imposibles, cosas que requieren la intervención directa de Dios. En Marcos 11:24, Jesús dice: Por eso os digo, todo lo que pedís en oración, creed que lo recibiréis, y así será con vosotros. No estaba diciendo que pudiéramos tener lo que queramos, nos estaba invitando a un nivel más profundo de fe. ¿Qué necesitas poner ante Dios para que hayas dudado en orar? ¿Qué te ha impedido clamar a Dios por estas verdades? Hoy os animo a acercaros al trono con fe genuina, creyendo en el poder de Dios para hacer realidad su palabra. Además, ten en cuenta que la oración es una inversión. De la misma manera que reservas tiempo y recursos para tus relaciones, la oración requiere dedicación e intención. No debemos ser simples oyentes, sino practicantes de la comunicación continua con Dios. Puede parecer que el tiempo pasa y necesitamos huir, pero buscar a Dios en la oración debe ser nuestra prioridad. Haz tiempo en tu día, ya sea por la mañana, el mediodía o la tarde. La constancia aporta un impacto personal increíble. Es en la repetición cuando empezamos a formar hábitos. Y tus hábitos moldean tu carácter. Uno de los mayores retos de la oración es la distracción. Estate atento a cosas que puedan distraer tu atención. Todos nos enfrentamos a batallas con distracciones y nuestras mentes a menudo divagan hacia cosas triviales. Por lo tanto, haz un compromiso firme para eliminar las distracciones durante tus momentos de oración. Pon el móvil en silencio, busca un lugar tranquilo y desconecta del mundo exterior durante un tiempo. Esta práctica no solo te ayudará a concentrarte, sino que también te permitirá escuchar mejor la voz de Dios. La oración sigue siendo un viaje continuo de aprendizaje y descubrimiento. Nuestras peticiones y necesidades pueden cambiar, pero las verdades y promesas de Dios permanecen. Comprometernos a orar nos enseña a ser resilientes y a confiar en su soberanía. A veces, las respuestas que buscamos no llegan de la manera que imaginamos. Las situaciones pueden no cambiar de inmediato, pero la transformación en nuestro corazón es un proceso poderoso. Amados, que cada uno de nosotros busque ser aprobado ante Dios, como aquellos que oran con fervor y pasión. Que vivamos una vida que refleje la grandeza de nuestro Señor. Recuerda que en la oración encontramos propósito y fortaleza, y estamos llamados a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente la presencia de Dios. Así que sé valiente en tu llanto. Dios está dispuesto a escuchar y responder. Te espera. Que tu vida de oración esté marcada por la pasión, el fervor y una búsqueda inquebrantable de la presencia de nuestro Dios. Amén. A medida que profundizamos en el camino de la oración, debemos abordar la cuestión de la fe como un pilar fundamental en nuestra práctica. La oración no es solo una disciplina, es una expresión de nuestra fe en la acción.
En Hebreos 11:6 encontramos una verdad poderosa. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerque a Dios debe creer que estará con Él y que será recompensador de quienes le buscan diligenciamente. Nuestro camino de oración está profundamente entrelazado con la confianza que depositamos en el Señor. La fe es lo que nos impulsa a orar. Cuando estamos ante Dios, no solo estamos lanzando palabras al viento, nos conectamos con una promesa de que Él es real, que Él escucha y responde. Esta seguridad debería motivarnos a acercarnos al trono de la gracia con coraje y determinación. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, incluso cuando no vemos la respuesta inmediata o cuando las circunstancias parecen adversas, debemos seguir clamando con fe, confiando en que Dios está al mando y que, en su tiempo, revelará su voluntad. Una parte importante de cultivar esta fe es recordar los testimonios de los demás. Cuando miramos la historia bíblica, encontramos ejemplos de personajes que enfrentaron grandes desafíos y que, sin embargo, confiaron en Dios. Piensa en David, que, a pesar de la adversidad y la persecución, siempre se volvió hacia Dios en la oración. En el Salmo 34:4 declara: «Busqué al Señor, y Él me respondió. Me ha librado de todos mis miedos». Esto nos muestra que sabía que sus oraciones eran escuchadas. ¿Qué testimonio es este? Cuando oramos, podemos apoyarnos en la experiencia de quienes vinieron antes que nosotros, sabiendo que el mismo Dios que respondió a David también está con nosotros. A medida que avanzamos en nuestra práctica de oración, es esencial establecer objetivos e intenciones claros. ¿Qué necesitas para clamar a Dios en este momento? ¿Qué áreas de tu vida necesitan intervención divina? A veces nuestra atención en la oración puede divagar, pero cuando nos marcamos objetivos, nuestras oraciones se vuelven dirigidas y efectivas. Considera crear una lista específica de oraciones, cubriendo tus necesidades, intercesiones por otros y situaciones que requieran la acción de Dios. En 1 Juan 5:14-15 encontramos: «Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hemos hecho». Esa promesa debería animarnos a orar con convicción. Y la práctica de la oración no es solo eso, también debe ser una expresión de adoración. Mientras ores, recuerda tomarte un tiempo para alabar a Dios por su bondad y fidelidad. La alabanza no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestros corazones y nos prepara para recibir. En el Salmo 104 leemos: «Entrad en sus puertas con acción de gracias y en sus cortes con alabanza». Cuando comenzamos nuestras oraciones con alabanza, cambiamos nuestra perspectiva y recordamos que todo lo que tenemos y somos viene del Señor. Así, nuestros corazones se abren para escuchar y recibir la dirección del Espíritu. Mientras caminamos, es igualmente importante mantener una actitud de rendición y rendición. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, que es nuestra adoración razonable. Esto se aplica a la oración. Mientras oráis, recordad que no solo pedimos, sino que también nos ponemos en manos de Dios. Es un reconocimiento de que, sea lo que sea que deseemos, su plan es perfecto para nosotros. Cuando presentamos nuestras oraciones con disposición a aceptar la voluntad de Dios, nos permitimos experimentar una paz que supera toda comprensión, incluso ante la incertidumbre. La oración también es una invitación a la acción. ¿Qué significa esto? A menudo, cuando oramos, Dios nos llama a actuar, a participar en lo que Él está haciendo. En Santiago 2:17, leemos que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por tanto, nuestra vida de oración debe traducirse en acciones concretas. Si estás orando por una necesidad específica, pregúntate: ¿cómo puedo ser parte de la respuesta a esa oración? Si intercedes por alguien, comparte su esperanza y ánimo. Que tu fe en la acción, reflejada en tus obras, sea un testimonio vivo del amor de Cristo. Un aspecto transformador de la oración es que nos moldea. Al buscar el rostro de Dios, se nos desafía a apartar nuestros caminos y conformarnos a su imagen. En Romanos 12:2, no estamos llamados a conformarnos a este mundo, sino a ser transformados renovando nuestra mente. Eso es lo que hace la oración. Transforma nuestra mente y nuestro corazón. El Espíritu Santo utiliza estos momentos de conversación íntima con Dios para moldear nuestros deseos, alineándolos con su voluntad.
Y esto es una verdadera invitación a la transformación. A veces oramos por temas concretos y sin embargo no nos damos cuenta de que el cambio real debe empezar por nosotros. Cuando estamos dispuestos a abrir nuestras vidas a la acción de Dios, empezamos a ver la vida bajo una nueva luz. La oración es un viaje de descubrimiento no solo de lo que Dios puede hacer, sino de quién es Él y cómo desea moldear nuestros corazones. Por último, quiero enfatizar que la oración debe estar llena de alegría. Efesios 6:18 nos anima a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos recuerda que la oración no debe verse como una carga, sino como un privilegio. No solo tenemos acceso directo al Creador del universo, sino que también contamos con una oportunidad continua de alegrarnos en su presencia. La oración es comunión, es una relación íntima y profunda. Cuando conocemos a Dios, encontramos alegría. Por eso, amado, que tu vida esté llena de placeres y alegrías, mientras te comprometes a orar y confiar en el Señor. Con cada grito que hagas, recuerda que no estás solo. Él está contigo, te escucha. Que seas fortalecido en tu fe, moldeado en tu carácter y transformado en tu esencia. La oración es un camino que no termina, pero nos conduce a una relación más profunda e íntima con nuestro Dios, que ama a cada uno de nosotros. Así sea. Amén. Al profundizar en el tema del compromiso con la oración, os presentaré un aspecto esencial que complementa nuestra práctica, la disciplina espiritual. Disciplinarnos en la oración es un camino que nos lleva a una relación más profunda con Dios y nos permite vivir según su voluntad. En 1 Timoteo 4:7, Pablo nos exhorta a ejercernos en piedad, y esto se aplica directamente a la vida de oración. La práctica de la oración no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana, requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, disciplina. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de establecer hábitos que nos acerquen a Dios. Esto significa que necesitamos crear un espacio en nuestras vidas donde la oración no sea una opción, sino una prioridad. Necesitamos encontrar un momento específico del día, preferiblemente un momento en el que estemos más alerta y disponibles, para dedicarnos a la oración, ya sea al despertarte, durante la comida o antes de dormir. Establece un horario fijo. Este compromiso diario ayuda a construir una rutina sólida y nos enseña a tratar la oración como un encuentro importante, un momento que hay que atesorar. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima. No os preocupéis por nada, sino en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, que vuestras peticiones sean conocidas por Dios. Este pasaje destaca la importancia de llevar nuestras preocupaciones y anhelos a Dios. La disciplina en la oración nos ayuda a entregarle todas nuestras preocupaciones, sabiendo que Él se preocupa y está dispuesto a actuar. Pero esta entrega solo se vuelve real cuando nuestra oración es intencionada y constante. Un elemento fundamental de la disciplina en la oración es la variedad de nuestros enfoques. La oración puede adoptar muchas formas: adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Cada una de estas formas aporta un nuevo ángulo de interacción con Dios y nos ayuda a crecer. No debemos limitarnos a un solo estilo, más bien deberíamos explorar diferentes formas de expresarnos ante el Señor. Esto puede incluir oración silenciosa, la redacción de diarios de oración o incluso la oración grupal, donde se vive plenamente la dinámica del cuerpo de Cristo. Una práctica que muchos han encontrado útil es el uso de plantillas de oración. Un ejemplo es la plantilla del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6, 9-13. Este modelo nos enseña a empezar con la adoración, alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios, y luego a poner nuestras necesidades y las del mundo ante Él. Siguiendo un patrón, no solo organizamos nuestras oraciones, sino que también nos aseguramos de cubrir todos los aspectos importantes que conforman nuestra vida de fe. Otra medida práctica para fortalecer nuestro compromiso es la creación de una lista de oración. Registra tus peticiones, las necesidades de quienes te rodean y las situaciones de oración que surgen en tu vida diaria. A medida que ves manifestarse las respuestas de Dios, esta lista se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios en tu vida y en la vida de quienes rezas por ellos. También ayuda a cultivar una actitud de gratitud en nuestro corazón, ya que nos recuerda cuántas veces Dios ya ha actuado y transformado realidades. Al mismo tiempo, debemos considerar que la disciplina en la oración requiere un corazón humilde.
Esto significa reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para guiar nuestras peticiones y guiarnos. A menudo rezamos y en nuestras limitaciones humanas puede que no sepamos cómo pedirlo. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades, porque no sabemos orar como deberíamos, sino que el propio Espíritu intercede por nosotros. Cuando nos entregamos a la guía del Espíritu en nuestras oraciones, hacemos espacio para que Dios actúe de formas que ni siquiera podemos imaginar. En la vida de oración, inevitablemente encontraremos resistencia. El enemigo no quiere que nos acerquemos a Dios. Es importante estar atentos a esta oposición y mantenernos firmes en nuestro compromiso. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que no luchamos contra carne y hueso, sino contra principados, poderes, gobernantes de las tinieblas de este mundo, y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Aquí vemos que la oración también es un arma poderosa en un campo de batalla espiritual. Al ejercer nuestra fe mediante la oración, resistimos al enemigo y afirmamos nuestra posición como hijos e hijas del Rey. Y como parte de nuestro compromiso de orar, no podemos dejar de mencionar la importancia del ayuno. La práctica del ayuno en la oración es un camino poderoso de disciplina espiritual. En Mateo 6, 16, 18, Jesús nos enseña que cuando ayunamos debemos hacerlo en privado, no para presumir ante los demás, sino como un acto sincero de devoción a Dios. El ayuno nos ayuda a centrarnos de forma más intencionada en nuestra vida de oración y a alinear nuestros deseos con la voluntad del Padre. Nos da claridad y aumenta nuestra sensibilidad al Espíritu. Mientras seguimos con nuestro compromiso de orar, os animo a que no os desaniméis. A veces podemos sentir que nuestras palabras resuenan vacías, pero recuerda que Dios escucha. Cada oración que se le hace es valiosa y significativa. Esto también nos lleva a reflexionar sobre la importancia del Día de Acción de Gracias en nuestras oraciones. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos dice: regocijaos siempre, reza sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios. Una actitud de gratitud abre nuestro corazón y nos prepara para recibir lo que Dios tiene preparado, independientemente de nuestras circunstancias. Te invito a hacer de esto una práctica activa. Escribe tus razones para dar gracias a Dios cada día. Recuerda cuántas bendiciones has recibido y lo fiel que has sido hasta ahora. Esta práctica de recurrir a la gratitud transforma nuestra perspectiva y fortalece nuestra fe, renovando la felicidad en nuestros momentos de oración. La oración, en esencia, es una invitación a la intimidad con Dios. Es una expresión de nuestra dependencia de Él y un compromiso que debemos cultivar con amor. Que cada uno de nosotros, al entregarnos a esta práctica, descubra lo que significa depender verdaderamente de Él y caminar íntimamente en su presencia. Que caigan las barreras y que cada uno de nosotros descubra la riqueza de la relación que Dios nos ofrece a través de la oración. Por eso, queridos, al avanzar en este camino, que seamos disciplinados y apasionados en nuestra vida de oración. Que nuestra comunicación con el Señor nunca sea vista como una carga, sino siempre como una libertad y un privilegio. Unámonos en oración y expectativa, decididos a buscar el rostro de Dios y declarar las verdades de su palabra en nuestras vidas. Así sea. Amén. Continuando nuestro camino de oración, es importante que abordemos la cuestión de la fe como un elemento crucial que sostiene y alimenta nuestra práctica del llanto. La oración no es solo un ejercicio religioso, debe ser una expresión viva de nuestra fe en Dios. En Hebreos 11:1 encontramos la definición de fe. La fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esto nos enseña que la oración está intrínsecamente ligada a nuestra creencia en la acción y soberanía de Dios. Cuando rezamos, no hablamos en el vacío. Estamos conectando con el Dios que es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. En los momentos de oración, la certeza de que Dios nos escucha es fundamental. Por eso, debemos acercarnos a Él con confianza. Necesitamos cultivar una visión clara de quién es Dios y del poder que ejerce en nuestras vidas. A menudo, nuestra visión de Dios puede verse nublada por circunstancias difíciles, miedo o dudas. Sin embargo, es crucial dirigir nuestra atención a su palabra y ver las promesas que Él ha hecho.
Mientras meditamos en sus promesas, nuestra fe se nutre y se nos anima a clamar con valentía. En Marcos 11:24, Jesús dice: Por eso os digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y así será para vosotros. Este pasaje nos desafía a desarrollar una fe que no solo espere, sino que también crea y actúe. Cuando presentamos nuestras peticiones ante Dios, debemos alinear nuestro corazón con lo que sabemos que es su voluntad, creyendo firmemente que Él puede y actuará en nuestro nombre. Aquí es donde entra la importancia de acompañar nuestras oraciones con acciones pertinentes. Cuando tenemos fe, nuestras vidas reflejan esa creencia. Nos lleva a actuar de manera que atestiguen que estamos esperando a Dios. Una forma de cultivar esta expectativa es experimentar gratitud en la oración. Cuando miramos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, fortalece nuestra fe. A menudo nos frustramos cuando no vemos respuestas inmediatas, pero necesitamos recordar las bendiciones que ya hemos recibido. Un diario de gratitud puede ser una herramienta poderosa para ello. Al escribir por qué debemos estar agradecidos, empezamos a alinear nuestro corazón con la bondad de Dios, fortaleciendo nuestra convicción de que Él se encargará de nuestras necesidades presentes y futuras. En el Salmo 136 vemos una repetición constante: porque su misericordia perdura para siempre. Esta repetición enfatiza que debemos recordar lo que Dios ya ha hecho y tener fe en que Él seguirá actuando. Al centrarnos en la fe y la oración, también debemos considerar la necesidad de una vida de oración intercesora. La intercesión es el acto de orar por los demás, y esto se convierte en una extensión del amor que sentimos por quienes nos rodean. En Tito 3:8 aprendemos que las cosas buenas y provechosas para los hombres, sean estas las cosas que habláis. Esto incluye clamar por quienes no pueden rezar por sí mismos o que están luchando, ya sean amigos o incluso desconocidos. La intercesión fomenta la empatía y nos permite participar activamente en el plan de Dios para llevar sanación, restauración y transformación a la vida de los demás. La historia de Job es un ejemplo poderoso de intercesión. Tras pasar por tales pruebas, Job oró por sus amigos y, en respuesta, Dios restauró su vida. Cuando oramos por los demás, no solo llevamos sus necesidades a Dios, sino que también podemos ser instrumentos de sus bendiciones. Esto nos enseña la importancia de estar en comunión con los demás, apoyando y acogiendo los dolores y anhelos que nos rodean. Por tanto, debemos tener siempre en mente y corazón que la oración es un modo de vida. No debería ser solo una práctica esporádica en tiempos de crisis o necesidad. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos instruye a orar sin cesar. Esto apunta a una relación profunda y continua con Dios, donde la comunicación es una parte integral de nuestra vida diaria. La oración debe impregnar todas las áreas de nuestra vida, desde las decisiones más simples hasta los problemas más complejos que enfrentamos. Además, la práctica de la oración nos moldea y transforma, tal como mencioné antes, conectándonos con el corazón de Dios. A través de la oración, nos volvemos más sensibles a su voluntad y aprendemos a discernir la dirección que debemos tomar. Cuando nos acercamos a Dios, su fiel terapeuta, Él nos muestra no solo lo que necesitamos, sino también nuestro verdadero yo, llamándonos a un nivel de arrepentimiento y restauración. Pero también es necesario ser conscientes de las trampas que pueden alejarnos de esta conexión íntima y auténtica. El desánimo, las distracciones de la vida cotidiana y las preocupaciones pueden intentar ocupar el lugar que debería reservarse para el Señor. Tenemos que luchar contra esto. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte que estemos en guardia, porque el diablo, nuestro adversario, merodea como un león rugiente, buscando a quien devore. Resistirse a estas distracciones no es solo un acto de disciplina, sino de fe. Poner a Dios primero en nuestras vidas debería ser nuestra máxima prioridad. Al hablar de fe y oración, nunca debemos olvidar la importancia del poder del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, y a través de Él encontramos fuerza y dirección. Debemos buscar constantemente su presencia y guía en nuestra vida de oración. Es Él quien nos guía por el camino correcto, nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo hacerlo, y intercede por nosotros con gemidos que no pueden pronunciarse. Esta dinámica espiritual es la savia vital que nos mantiene conectados con Dios. Así que permitamos que el Espíritu Santo moldee cada palabra que pronunciamos en nuestro clamor. Por último, queridos,
al recorrer este camino de oración de solidaridad, busquemos no solo orar, sino también ser agentes de cambio y esperanza en nuestras comunidades. Lleva tu vida de oración más allá de cuatro paredes. Comparte tus experiencias. Anima a otros a rezar. Sé testigo de la transformación que Dios está provocando en tu vida y verás cómo eso animará a otros a hacer lo mismo. La oración nos une, nos fortalece y nos prepara para avanzar en la misión de amor y compasión que Cristo nos dejó. Animo a cada uno de vosotros a asumir esta vocación. Reza con valentía, sed persistentes, interceded los unos por los otros y celebrad las victorias que Dios traerá en vuestras vidas y en las de quienes amáis. Tu fe, unida a tu oración, moverá montañas. Que cada uno de nosotros crezca en esta verdad y haga de la oración nuestra forma habitual de vivir. Así sea. Amén. Mientras seguimos explorando la riqueza de nuestra vida de oración, es imprescindible considerar el tema de la perseverancia. La perseverancia en la oración es una práctica que demuestra nuestra determinación de buscar a Dios, no solo cuando las cosas van bien o cuando necesitamos algo específico, sino de manera continua y ferviente. En Lucas 18:1, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente, que, por su insistencia, finalmente obtuvo justicia del juez injusto. Nos enseña a través de esta historia que siempre debemos orar y nunca rendirnos. La perseverancia es una actitud de fe que refleja nuestra confianza en la bondad y justicia de Dios. Seamos sinceros. Hay momentos en nuestras vidas en los que las respuestas parecen tardar en llegar. A veces nos consumen la duda y la desesperación, pero es precisamente en este momento cuando nuestra perseverancia se pone a prueba y, en última instancia, se fortalece. Recuerda que incluso cuando no veamos resultados inmediatos, Dios está actuando entre bastidores. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en la oración y vieron a Dios actuar de maneras asombrosas. Una de las figuras bíblicas que más me inspira es Ana, la madre de Samuel. Enfrentó el dolor de la infertilidad y, en su angustia, se volvió hacia el Señor en ferviente oración. Con lágrimas y súplica, no solo pidió un hijo, sino que hizo un voto al Señor, prometiendo dedicárselo a Él. Y aunque parecía que sus oraciones no se escuchaban, Hannah no se rindió, perseveró en sus llantos y finalmente Dios la bendijo con Samuel. Su historia nos revela que la perseverancia en medio del dolor y la espera es esencial. Lo que Dios quiere que opere en nosotros en espera suele ser más importante que lo que pedimos. También debemos recordar que nuestras oraciones nunca son en vano. En 1 Corintios 15:58, Pablo afirma que en todo lo que hacéis, hazlo con todo vuestro corazón, como al Señor y no a los hombres. Esto nos muestra que incluso en tiempos de desánimo, mientras perseveramos en la oración, estamos sirviendo al Señor y expresando nuestra fe en Él. Esto es un acto de adoración, y perseverar no significa perder la esperanza, sino cultivar una actitud positiva en medio de la adversidad. Es necesario fundamentar nuestra esperanza en las promesas de Dios. En Romanos 8:28 leemos que sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Cuando estamos seguros de que Dios controla todas las cosas, eso nos da la fuerza para seguir orando, incluso cuando las circunstancias que nos rodean son difíciles. Otra dimensión de la perseverancia en la oración implica la oración comunitaria. No deberíamos hacer este viaje solos. La Biblia nos enseña la importancia de orar unos por otros. En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros para que seamos sanados. Orar juntos nos anima y fortalece. Cuando nos unimos en oración, sucede algo poderoso. Hay un poder extraordinario en la unidad, y el Señor promete estar presente, donde dos o más estén reunidos en su nombre. Además, mientras oramos como comunidad, compartimos nuestras cargas y celebramos juntos las victorias. Cuando uno de los miembros de nuestra comunidad experimenta una respuesta a la oración, se convierte en un testimonio que fomenta la fe de todos. Es animarse mutuamente y ser ligeros en la vida de los demás. Debemos estar atentos a las necesidades que nos rodean y estar dispuestos a interceder, creyendo que la oración no es solo una responsabilidad, sino un privilegio y una alegría. Demasiadas veces, Dios utiliza las dificultades y obstáculos en nuestra vida como oportunidades para enseñarnos a depender aún más de Él. La presión y la tensión pueden moldear nuestro carácter y enseñarnos a confiar,
incluso cuando la respuesta no llega en la forma o el momento que esperábamos. En la historia de José, por ejemplo, vemos cómo los desafíos que enfrentó, desde ser vendido como esclavo hasta ser encarcelado injustamente, finalmente le llevaron a ser gobernador de Egipto. José mantuvo su fe inquebrantable y al final vio cómo el plan soberano de Dios se desarrollaba en su vida. Nos recuerda que incluso en el aparente silencio de Dios, Él está en acción. Y así, la perseverancia en la oración se convierte en un testimonio poderoso de nuestra confianza en su carácter. Además, debemos recordarnos constantemente que la oración no es una herramienta de manipulación que usemos para conseguir lo que queremos. La oración está llena de entrega y humildad. En Mateo 6:10, Jesús nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra como en el cielo. Tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. Esta rendición es una forma de liberación. Para cultivar esta perseverancia, necesitamos establecer un ambiente propicio para la oración. Esto puede implicar crear un espacio sagrado en nuestro hogar, donde podamos buscar a Dios sin distracciones. Además, establecer horarios fijos de oración nos ayuda a formar un hábito constante. Participar en devociones diarias y escribir un diario de oración también puede enriquecer esta experiencia. Mientras escribimos nuestras peticiones, llevamos un registro de lo que Dios ha hecho, y eso nos anima a seguir adelante. Por último, os animo a no desanimaros. Puede que estés en un periodo de espera, pero debes saber que Dios escucha. Cada lágrima, cada grito, cada súplica que le hagas importa. Mantén esa conexión activa en tu vida, persevera y observa cómo actúa la mano de Dios. Queridos, mientras caminamos juntos en este camino de fe y oración, que seamos conocidos como un pueblo que no solo ora, sino que persiste en la oración. Como dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orando todo el tiempo en el Espíritu. Que esta perseverancia en la oración nos transforme en testigos poderosos del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Así sea. Amén. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la oración, es importante no solo hablar de fe y perseverancia, sino también del poder transformador de la oración en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. La oración no es un monólogo, sino un diálogo que fomenta una conexión real y viva con Dios. Cuando oramos, le abrimos el corazón, llevamos nuestras preocupaciones y dificultades, pero también nuestra alabanza y gratitud. Esta dinámica es esencial porque fortalece nuestra fe y nos permite experimentar la bondad de Dios de forma concreta. Ahora, pensemos en la oración como un puente entre lo que somos y lo que Dios quiere que seamos. El Señor no nos creó para quedarnos atrapados en nuestros desafíos o dudas. En Romanos 12:2 se nos instruye a no conformarnos a esta época, sino a transformarnos renovando nuestra mente para poder experimentar la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. La oración es una herramienta poderosa en este proceso de renovación. Al acercarnos regularmente a la presencia de Dios, somos moldeados por su verdad y su luz. Y esto es fundamental, porque en un mundo lleno de distracciones y mentiras, necesitamos claridad y orientación. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la vida de Daniel. Ante una crisis nacional, Daniel se volvió fervientemente hacia la oración, buscando humildemente la sabiduría de Dios. Daniel 9:3-19. La oración de Daniel no era solo una petición, era un reconocimiento de la soberanía de Dios y una petición de perdón por el pecado de su pueblo. Su humildad al buscar el rostro del Señor resultó no solo en una profunda comprensión de lo que Dios estaba haciendo, sino también en un milagro que fue presenciado por toda la nación. Esto nos muestra que cuando nos reunimos para orar, no solo pensamos en nuestras necesidades individuales, sino que nos convertimos en agentes de cambio en nuestras familias y comunidades. Es fácil sentirse consumido por nuestras luchas diarias. Demasiadas veces nos preocupamos tanto por nuestras circunstancias que no nos damos cuenta de lo poderosa que puede ser la oración para cambiar no solo a nosotros mismos, sino todo a nuestro alrededor. Sin embargo, debemos dar prioridad a nuestra comunicación con Dios. Esto debería incluir la práctica de orar por los demás, interceder no solo por nuestras necesidades, sino también pedir a Dios que opere en la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración por un hombre justo tiene mucho efecto.
Así que no subestimes el poder de tus oraciones. Y cuando hablamos de oración, debemos recordar que hay una batalla espiritual a nuestro alrededor. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Con esto en mente, no podemos permitirnos rezar de forma superficial. Nuestras oraciones deben estar llenas de intencionalidad y valentía. Debemos clamar a Dios para que nos fortalezca y nos dé sabiduría. Cuando oramos, también ponemos en primer plano la lucha que ocurre en lugares espirituales e invocamos la intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí es donde el Espíritu Santo se vuelve vital. Nos guía en nuestras oraciones, nos ayuda a orar según la voluntad de Dios, incluso cuando no sabemos qué pedir. Romanos 8:26 nos dice que, del mismo modo que el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades, pues no sabemos qué pediremos, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Es una promesa maravillosa. Cuando nos sentimos sin palabras o desanimados, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu está con nosotros, intercediendo por nosotros, invitándonos a confiar más en el Señor. Por lo tanto, incluso en nuestros momentos de vulnerabilidad, podemos ser renovados y sostenidos firmes por su presencia. También hay un poder extraordinario en la oración de gratitud. En Filipenses 4:6, Pablo nos enseña a no preocuparnos por nada, sino en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando empiezas a dar gracias a Dios por sus bendiciones, incluso en las pequeñas cosas, se abre un espacio para que su amor y paz invadan tu ser. Mientras oramos, recordemos dedicar un tiempo específico para dar gracias y exaltar su nombre. Nuestra vida de oración debe ser un río fluyente de alabanza, que renueve nuestra fuerza y nos impulse hacia adelante. A veces puede parecer que nuestras oraciones no se escuchan, pero recuerda, Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. El momento de Dios es perfecto, y con gracia siempre está trabajando entre bastidores, orquestando cada detalle de nuestras vidas. En Salmos 27:14 se nos exhorta a esperar al Señor. Ánimo y Él fortalecerá tu corazón. La espera es, sin duda, un tiempo de crecimiento y preparación, tanto para nosotros como para lo que está por venir. Mientras permanecemos en oración durante estos tiempos, estamos en plena comunión con el Señor, preparando nuestros corazones para lo que Él hará. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que la oración es un don que se nos ha dado, un medio por el cual podamos construir una relación íntima con el Padre, una forma de conectar entre nosotros y un poder que nos mueve en la guerra espiritual. A medida que avanzamos en nuestro camino, que tengamos un compromiso renovado con la práctica de la oración. Por lo tanto, reza en cualquier momento. Sigue orando por las necesidades de tu familia, tu comunidad y de quienes están perdidos y necesitados. Al hacer esto, nos transformaremos y también transformaremos el mundo que nos rodea. Que la oración se convierta en nuestro aliento diario, nuestra fuente de fuerza y luz, guiándonos hacia un lugar de profunda paz y confianza en el Señor. Así sea. Amén. Continuando nuestra reflexión sobre la vida de oración, es esencial entender que la oración no es solo un ejercicio de devoción personal, sino un llamado a la acción en comunidad. Cuando hablamos de oración, también hablamos de un compromiso colectivo, de un pueblo que se une en un propósito mayor. La unidad en la oración es poderosa, y las Escrituras nos dan ejemplos de cómo, cuando dos o más se unen en su nombre, Dios se hace presente. En Mateo 18:20, Jesús nos recuerda: porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esta verdad es una invitación a unirse. No debemos rezar solo en aislamiento. Estamos llamados a formar un cuerpo. La oración grupal es una expresión tangible del amor y la solidaridad que nos debemos unos a otros, reflejando el corazón de Dios a través de la intercesión mutua. Piensa, por un momento, en las reuniones de oración de nuestra comunidad. ¿Cuántas vidas se han visto afectadas cuando nos reunimos para clamar a Dios por quienes están luchando? No se puede subestimar el poder de la oración colectiva. Cuando oramos juntos, creamos una cadena de fe que se vuelve irrompible, donde nuestras voces se funden en un solo grito, alcanzando el cielo y trayendo la presencia de Dios a nuestro alrededor. Muchos de nosotros tenemos testimonios de cómo la oración grupal ha manifestado la mano de Dios de manera poderosa en nuestras vidas.
Quizá recuerdes una vez en la que tu equipo de oración intercedió por alguien enfermo y ocurrió un milagro. Esto no es solo una coincidencia, es prueba del poder de Dios cuando somos obedientes a su llamado a orar juntos. En Santiago 5:16 está escrito: Confiesad vuestras faltas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí encontramos una verdadera clave para la sanación. No solo sanación física, sino también sanación emocional y espiritual. La intercesión crea un espacio donde se reconoce la fragilidad humana y se libera la gracia divina. Por supuesto, la oración no se trata solo de peticiones, también implica adoración y alabanza. Cuando nos reunimos para orar, debemos recordar incluir acción de gracias, dar gracias por todo lo que Dios ya ha hecho y reafirmar nuestra fe en sus promesas. Esta práctica no solo glorifica a Dios, sino que también nos recuerda su fidelidad. En el Salmo 104, se nos exhorta a entrar en sus puertas con acción de gracias y a entrar en sus cortes con alabanza. Por eso, cuando oramos juntos, que siempre empecemos con un corazón agradecido, celebrando las victorias y bendiciones que hemos recibido. Otro aspecto importante de la oración grupal es la responsabilidad mutua. Cuando oramos unos por otros, nos hacemos responsables unos ante otros. Esta responsabilidad nos motiva a preocuparnos con mayor sinceridad por los problemas y desafíos que enfrentan nuestros hermanos y hermanas. También nos anima a vivir con integridad, ya que sabemos que estamos siendo observados y apoyados en nuestro camino. Esta es una fuerza poderosa que podemos cultivar en nuestra comunidad de fe. Por otro lado, hay momentos en los que puedes sentirte desanimado o incluso perdido en tu vida de oración. Es normal pasar por periodos de sequedad espiritual o vacilación al rezar. En estos momentos, busca la ayuda de tus hermanos y hermanas en Cristo. Rezad juntos, comparte tus dificultades e incluso tus dudas. Esto crea un entorno seguro y acogedor, donde todos pueden crecer y aprender juntos. En Romanos 12:12, Pablo nos recuerda: regocijaos en la esperanza, sed paciencia en la tribulación, perseverad en la oración. Este es un verso poderoso. La esperanza es energizante, pero a menudo se pone a prueba por la tribulación. La paciencia es una virtud indispensable en nuestra vida de oración, y perseverar en la oración nos lleva a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar orar aún más. La tribulación, por difícil que sea, puede convertirse en terreno fértil para el crecimiento espiritual. Es en este suelo donde se profundizan las raíces de nuestra fe. Además, no debemos olvidar que la oración no debe verse como una tarea. En cambio, debería ser un placer y un privilegio. Trabajar para cultivar una vida de oración rica y significativa debería formar parte de nuestro camino con Cristo. Te animo a descubrir nuevas formas de conectar con el Señor en la oración. Esto puede incluir practicar diferentes estilos de oración o incluso crear un espacio especial en tu hogar dedicado a este propósito. Al involucrar a toda tu familia en este proceso, también creas un legado de fe que puede impactar generaciones. A medida que avanzamos hacia una vida de oración más profunda, también debemos considerar la importancia de orar por nuestra ciudad, nuestra nación y el mundo. Mira a tu alrededor y ve las necesidades que deben ser llevadas ante Dios. La intercesión para quienes no conocen la verdad del Evangelio es un llamado al que cada uno de nosotros debe responder. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye a orar por todos los hombres, incluidos aquellos en posiciones de autoridad. Nuestra oración no solo altera las circunstancias, sino que también envía luz a la oscuridad y esperanza a corazones desesperados. Cuando comprendemos la grandeza de nuestra responsabilidad en la oración, nos damos cuenta de que somos agentes de cambio. Como hijos e hijas del Rey, tenemos acceso directo al trono de la gracia y estamos llamados a usar esa posición para interceder y clamar por justicia y compasión. Al unirnos en oración, podemos ver cambios en nuestras comunidades y en nuestras naciones. Así que, hermanos y hermanas, dispuestos a rezar, la oración es una aventura emocionante que nos involucra en lo que Dios está haciendo. Es una oportunidad para encontrarnos en presencia del Creador, para ser moldeados a su imagen y para ver cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Que la práctica de la oración nunca se convierta en una carga, sino en un placer, una alegría que nos conecte mutuamente en el amor. Avancemos juntos en el camino de la fe, comprometidos a ser un pueblo que ora, un pueblo que intercede con fervor
y un pueblo que glorifica a Dios en cada paso del camino. Así sea. Amén. Mientras continuamos nuestro camino a través de la oración, es fundamental reflexionar sobre la importancia de la espiritualidad en todas las áreas de nuestra vida. No es solo un tiempo reservado en nuestra agenda, sino una actitud continua de búsqueda y relación con Dios. En Colosenses 3:17, Pablo nos instruye: y todo lo que hagáis, en palabra o en obra, hagáis todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos recuerda que la oración debe impregnar cada aspecto de nuestra existencia, filtrándose en nuestras acciones diarias, nuestras relaciones e incluso en nuestros pensamientos. A menudo podemos sentirnos tentados a separar nuestra vida espiritual de la vida práctica, como si la oración fuera una actividad que solo debía realizarse en ciertos momentos o lugares concretos. Pero la verdad es que, en Cristo, todo se convierte en una oportunidad para la oración. Podemos convertir tareas sencillas, como cocinar, trabajar o incluso encontrarnos con un amigo, en momentos sagrados de comunicación con el Señor. Cuando recordamos que Dios está presente en cada circunstancia, nuestra perspectiva cambia y empezamos a ver el mundo a través de sus ojos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la vida de Nehemías. Cuando oyó la angustia de su pueblo y la destrucción de Jerusalén, no dudó. Se dirigió inmediatamente a Dios en oración. Nehemías 1:4-11. No fue solo una oración momentánea, sino un llamado a la acción que resultó en la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Nehemías no solo rezaba, estaba dispuesto a actuar. Sabía que primero debía buscar a Dios antes de actuar, pero también que su oración le conduciría a un propósito mayor. Eso debería ser una lección para nosotros. Nuestra vida de oración debe dirigirnos hacia acciones concretas y prácticas por el bien de los demás. Otra forma de convertir nuestra oración en acción es participar en ministerios y servicio a nuestra comunidad. A veces, podemos preguntarnos cómo podemos impactar realmente en la vida de quienes nos rodean. La respuesta comienza en la oración y se despliega en acción. Cuando nos tomamos tiempo para orar por las necesidades de nuestra localidad, Dios puede mostrarnos formas concretas de ser sus agentes de cambio. Si sientes que Dios llama a tu corazón a servir, no dudes. A menudo, la oración nos prepara y nos empodera para acciones que traen esperanza y restauración a quienes lo necesitan. Otra área que merece nuestra atención es la oración familiar. ¿Qué impacto tan poderoso podemos tener mientras oramos juntos como familia? Es un momento para enseñar a nuestros hijos la importancia de buscar a Dios, demostrando que, independientemente de las circunstancias, Él es nuestra prioridad. En Deuteronomio 6:6-7, se nos instruye a decir las palabras de Dios cuando estamos en casa, cuando caminamos por el camino, cuando nos tumbamos y cuando nos levantamos. Que la oración forme parte de estos momentos. Al hacerlo, sembramos semillas de fe en la vida de nuestros hijos, creando un legado que perdurará. Incluso cuando nos encontramos en tiempos difíciles, recordemos que nuestra oración puede ser una fuente de esperanza y resistencia. A veces puede parecer que nadamos contra la corriente, pero la oración trae calma en medio de la tormenta. Recordemos 1 Pedro 5:7, donde estamos llamados a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Esta es una promesa que debemos grabar en nuestro corazón. Cuando te sientas abrumado o angustiado, ve a Dios en oración y entrégale todas tus preocupaciones a Él. Siempre está dispuesto a escuchar y traer paz a tu corazón. Que entonces creemos una rutina continua de oración en nuestras vidas, convirtiéndola no solo en un ritual, sino en una esencia de nuestra existencia en Cristo. Que la oración sea un reflejo de nuestra confianza en la providencia y el cuidado de Dios. Permanezcamos firmes, como un pueblo que clama a Él, que se une en la intercesión y que busca cumplir su voluntad en cada paso que damos. Que el Señor abra nuestros ojos a las oportunidades que nos rodean y fortalezca nuestro espíritu para que podamos actuar. Hagamos de la oración una parte integral de nuestras vidas, formando nuestro carácter, impactando a nuestras familias y transformando comunidades. Así sea. Amén.